Hoy vamos a hablar de creencias inconscientes. Ya que hemos empezado por ahí, vamos a continuar con ese tema. Lo primero que tienes que saber es que subconsciente e inconsciente no son lo mismo. A menudo se los confunde y hace sinónimos, incluso por bastantes profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras incluidos. Os advierto, no pienso casarme con nadie. Seré lo más respetuoso posible, eso por descontado, lo cual no significa que me vaya a morder la lengua. La psicosomática demostró hace bastante tiempo que de manera empírica se produce un mal de pancha con una multiplicidad de síntomas estrechamente relacionado con la cantidad de cosas que nos tragamos, es decir, de palabras no expresadas fuera del cuerpo. Os voy a contar una historia. La historia de la aparición del estudio de la mente en el seno de la medicina. Sí, sí, de la medicina, al menos de la época. El estudio de la mente inconsciente. Corría el año 1893. Por aquel entonces no existían psiquiatras ni mucho menos psicólogos que vendrían tiempo después. Estamos en Viena. Los doctores Joseph Breuer y Sigmund Freud acababan de descubrir un procedimiento para la cura de los trastornos neuróticos, en principio histéricos. Se trataba de un innovador método psicoterapéutico que actuaba curativamente, el llamado, seguramente lo conoceréis o habéis oído hablar de, método catártico, que básicamente consistía en, bueno, mejor leer lo que estos dos doctores escribieron al respecto. Abro comillas. Con este método de investigación, los distintos síntomas histéricos desaparecen inmediata y definitivamente en cuanto se conseguía despertar con toda claridad el recuerdo del proceso provocador y con él el efecto concomitante, y describía el paciente con mayor detalle posible dicho proceso, dando expresión verbal al afecto. Cierro comillas. Es un escrito titulado El mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, publicado en 1895 conjuntamente por Breuer y Freud. El método catártico se basa en la teoría del trauma. Repito, vamos a acostumbrarnos a esta nomenclatura. Teoría del trauma. La teoría precede al método y esta última se desprende de una técnica. En este momento de la historia al que estoy haciendo mención, a finales del siglo XIX, la teoría vigente era la teoría del trauma, el método catártico, y la técnica, la hipnosis y los sucedáneos de procedimientos sugestivos. Teoría, método y técnica son los tres pilares fundamentales, los tres fundamentos de cualquier disciplina que se considere científica. Eran momentos pre-psicoanalíticos, si queréis, preanalíticos, o dicho de otra manera, precientíficos dentro del movimiento, dentro del campo del psicoanálisis, de la teoría del inconsciente. El psicoanálisis como tal comienza precisamente cuando se abandona la teoría del trauma, cuando ésta deja paso a la nueva teoría, a la teoría del inconsciente. Algo que ocurre cuando Freud publica en una fecha fácil de recordar, 1900, un texto fundamental, un bestseller al menos a día de hoy, titulado La interpretación de los sueños. La palabra trauma procede del griego y significa herida o daño.
Al principio, tanto Freud como Breuer creían que los síntomas psiconeuróticos estaban causados por cualquier acontecimiento traumático, es decir, por cualquier circunstancia que rebasara la homeostasis psíquica o el equilibrio del aparato mental, por expresarlo en términos mecanicistas. Después, Sigmund Freud, se va a desmarcar de esta consideración y por tanto también de su colega Breuer al considerar la especificidad de la naturaleza sexual del trauma psíquico. Paréntesis para decir que estos conceptos, neurosis, sexualidad ampliada, en tanto en cuanto no será sinónimo de genitalidad y muchos más, los vais a encontrar a modo de definiciones, de explicaciones en diferentes vídeos del canal, así que para no reiterarme y dedicar un tiempo ahora innecesario, os remito a ellos. ¿Por dónde iba? Ah, sí, sobre la evolución del vocablo trauma en psicoanálisis. De hecho, finalmente, Freud, el propio Sigmund Freud, se rectifica a sí mismo al considerar que no se trata tanto ya ni siquiera de traumas sexuales, sino de que la sexualidad en sí es traumática. No sé si ven la diferencia. No es lo mismo circunstancias de índole sexual que nos traumatizan a que la sexualidad como concepto en sí es traumático por definición. Vale decir, estructurante en el ser humano. Para los mercaderes de ilusión, todo esto es lo mismo. Inconsciente, subconsciente, sugestiones, afirmaciones, ¿qué más da? Lo importante para ellos, para ellas, es que su auditorium tenga buenas vibras, se expresan en este lenguaje adolescente, que esté sensibilizado con este asunto, con la cosa de lo inconsciente. Vaya usted a saber la idea que cada cual tiene sobre ese particular, lo que se imagina que es el concepto de inconsciente o la noción de subconsciente, pero eso ya es harina de otro costado. A ellos y a ellas les interesa, bien sea de manera subliminal o más o menos burda, según crean y consideren más conveniente, que ese tipo de material del que están constituidas las semillas de los intereses egoístas y partidistas de otros germinen a buen ritmo ahí, en tu coco. Han comprobado que esa sugestión individual y colectiva funciona, sí, funciona, y eso les basta. Les basta con saber que eso vende, que proceder así, generando expectativas e ilusión, es un chollo para ellos, obviamente. En un próximo vídeo nos detendremos en la acepción de este vocablo ilusión y por qué he escogido articularlo con el otro término del titular que lleva esta nueva serie de vídeos del canal, Mercaderes de Ilusión. Entonces, y continuando, pero ya para ir acercándonos al final, para ir concluyendo de momento y por hoy, el asunto, repito, es que funciona, o sea, vende, es decir, convoca, reúne, agrada, gusta, encanta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está de moda. Sí, porque está de moda. El por qué está de moda también es algo de lo que hablaremos en otra ocasión, porque no se puede decir todo a la vez. Así que venga y venga una y otra vez con las creencias subconscientes y con la obsoleta teoría del trauma para arriba, para abajo, para aquí y para allá, produciéndose además una situación cómica, si no fuese por la seriedad de estar tratando asuntos tan importantes como son los sentimientos y emociones del ser humano. En definitiva, y de telón de fondo, aunque no tanto, sobre la salud y de manera particular y más concreta de la salud psíquica. Sí, de la salud mental. Y es la siguiente.
la mayoría de las personas entusiastas con estos discursos, con el bla, 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 que sale por esos piquitos de oro de la boca de los gurús mediáticos de turno, de los que lamentablemente terminan por hacerse fans, han comprado todos los décimos de la filosofía positivista, que en realidad es una nueva ideología, una nueva sacrosanta verdad. Es decir, que lo irrisorio, lo contradictorio, lo loco, es que mucho mirar hacia adelante y pensar en positivo y sin embargo tienen la vista echada en el pasado, donde están anclados, atrapados en la ya caduca teoría del trauma desde hace más de un siglo. Es decir, creen que las limitaciones vienen del pretérito, que los condicionamientos o traumas infantiles son la causa de las restricciones y limitaciones actuales. Así que en un alarde genial de incoherencia del que participa, por cierto, esa psicología del positivismo a ultranza, de la sonrisa en la cara y frases como yo puedo, aunque estés destrozado por dentro, se ponen a perdonar al padre, a la madre, a la abuela, a la nodriza, a quien haga falta, a quien ellos crean que se han portado mal, pero que en realidad son buenos chicos. ¿Se entiende el absurdo? O bien hacer las paces con el niño, con la niña interior. Un desastre, no se me ocurre de momento nada mejor que decir sobre este desatino total, total. Freud se aparta de la sugestión y a través de la asociación libre en el encuadre psicoterapéutico, es decir, en transferencia, pone a trabajar al paciente. Lo pone a trabajar, digamos, a lo socrático, al estilo de la mayéutica de Sócrates, para que el propio paciente, el propio sujeto, la propia persona humana descubra su verdad. No en vano, al final de su vida, el padre del psicoanálisis definió de esta forma tan poética pero realista lo que era un ser humano sano. 2 puntos. Alguien capaz de amar y trabajar. Sí, han oído bien. Pero ese trabajo personal del que también tanto se habla no es escribir como retrasados mentales, como oligofrénicos, estúpidamente 4 frasecitas en el espejo o en un papelito sujeto con imán a la vista de la puerta del frigorífico. Suele ser lo más habitual. Hay variaciones. El trabajo personal consiste en un proceso continuado de elaboración sustentado en un cuestionamiento permanente de las certezas yoicas con las que nos hemos identificado, creándonos un falso ser. Continuamos el próximo.